Saludo. Continuamos con el curso de lógica de programación. Anteriormente pues se vio en el núcleo temático 1 todo lo que se trataba sobre algoritmia, qué es un algoritmo, cómo representar un algoritmo de forma genérica. Vimos que los algoritmos eran una secuencia de pasos ordenados, los cuales se debían de ejecutar o realizar en un tiempo finito y que ese algoritmo nos iba a dar un resultado. También vimos que hay dos formas de representar esos algoritmos, dos formas que nos pueden dejar representar una estructura de lo que queremos realizar de forma muy genérica, sin necesidad de usar un lenguaje de programación especial. Las dos opciones que se dieron fue diagramas de flujo y pseudocódigo. Vimos algunas características de los diagramas de flujo, algunos símbolos que debemos de usar y también vimos algunas palabras reservadas en pseudocódigo. Todo esto lo vamos a necesitar para la nueva unidad, para el nuevo núcleo temático, el cual es fundamentación lógica. Resulta que en todo lenguaje de programación se debe tener algunos elementos de los cuales se conforman los lenguajes, por lo cual, aunque todos los lenguajes de programación que nosotros tratemos tengan sus diferencias, todos deben de tener algo en común y es algunos de los elementos que vamos a ver a continuación. El contenido, pues vamos a iniciar con variables y tipos de datos. Después vamos a hablar sobre operadores aritméticos, relacionales, lógicos y sus expresiones. Y vamos a terminar con algoritmos básicos. Vamos a construir algoritmos básicos. Variables y tipos de datos. Entonces, en algoritmia, una variable tiene un comportamiento similar a una caja en donde se puede guardar alguna clase de elemento. Entonces, cuando nosotros hablamos de variable en cualquier lenguaje de programación, estamos hablando de que tenemos una caja en la cual nosotros tenemos que meter ahí adentro algo. Quiero meter algo. Para guardar un elemento en una caja se debe tener en cuenta una serie de restricciones. Entonces, nosotros tenemos nuestra caja, pero debemos de pensar en lo siguiente. El elemento debe caber en la caja. Entonces, si nosotros queremos guardar dentro de una caja súper pequeña un televisor, entonces pues no nos va a servir, por lo cual la variable que estemos usando no es la adecuada. Y ahí tendríamos que estar relacionándolo sobre los tipos de datos, que hay tipos de datos más grandes que otros, por lo cual si nosotros queremos guardar algo muy grande, hay tipos de datos en específico y hay otros tipos de datos específicos para cosas pequeñas. El elemento debe ser guardado en una caja específica. Por ejemplo, no se puede guardar leche en una caja de cartón sencilla. Entonces nosotros podemos coger una caja de cartón de las típicas, echarle leche y pues lógicamente se va a regar, por lo cual esta caja de cartón no es lo óptimo para nosotros guardar líquidos. Sin embargo, sí podríamos coger una caja de cartón normal y guardar, por ejemplo, libros. El elemento que esté dentro de la caja puede ser cambiado por uno del mismo tipo. Entonces, si nosotros tenemos en una caja un televisor, entonces ese televisor tiene unas especificaciones, podríamos guardar un televisor muy parecido allí. ¿Sí? Entonces solamente debemos de tener en cuenta eso. Algo que también podemos tener en cuenta es que deberíamos de pensar que el tamaño debería ser aprovechado de las cajas, por lo cual si yo tengo una caja gigante, me debería guardar un alfiler ahí. Entonces, si yo tengo una caja gigante, debería guardar algo muy grande. Y así, pues, los tamaños de la caja y el tamaño del elemento que guarda ahí es equitativo. Digamos que eso es por buenas prácticas en la programación. Pero, pues, teniendo solamente en cuenta estos tres puntos, sería suficiente. Los tipos de datos. Los tipos de datos son los tipos de cajas que existen para guardar diferentes tipos de elementos. Sí, entonces, como nosotros decíamos que no podíamos guardar leche en una caja de cartón sencilla, hay unas cajas que sí nos permiten depositar la leche ahí. Asimismo, existen unos tipos de datos en programación que nosotros vamos a tratar los siguientes. Los tipos de datos que usarán durante esta serie de presentaciones son entero, real, cadena, carácter y lógico. ¿Qué es entero? Son los números 1, 2, 3, digamos que son los naturales positivos y negativos. Esos son los enteros. Real son los que pueden tener decimales, por lo cual pueden tener decimales y pueden ser positivos y negativos. Cadena es la que nos permite guardar palabras. Carácter nos permite guardar una única letra y lógico nos permite decir sí o no. Pero pues aquí tenemos una tabla
descriptiva, una que nos expresa de mejor forma lo que les estaba comentando. Entonces tenemos tipo de dato, número enteros positivos y negativos sin parte decimal. Entonces esto es un ejemplo de un tipo de dato entero. Real, números positivos o negativos que pueden tener una parte decimal. Aquí tenemos otros números. Carácter, número, letra o símbolo entre apóstrofe. Entonces, si nosotros queremos guardar un carácter, lo metemos entre una comilla simple, la que llamamos apóstrofe, y metemos queremos guardar el 7, queremos guardar el ampersand, queremos guardar la A mayúscula, la A minúscula. No podemos guardar dos letras o dos símbolos dentro del mismo carácter, ¿sí? Siempre tiene que ser uno. Cadena es una serie de caracteres entre comillas. Entonces, si nosotros queremos guardar varios caracteres juntos, deberíamos de usar cadenas. Y dentro de las cadenas podemos meter letras, símbolos, números, todo tipo de elementos. Y el lógico, que es para decir si algo es verdadero o si algo es falso. ¿Sí? Entonces, solamente puedo tomar esos dos valores, los datos lógicos. Las variables deben tener un nombre que les permita identificarlas. A eso lo vamos a llamar identificador. Entonces, un identificador se forma de diferentes reglas. Entonces, si nosotros tenemos allá una cantidad, digamos que tenemos 5 cajas, y nosotros deberíamos necesitar identificar esas cajas. Entonces, nosotros le podríamos decir, esta es la caja 1, esta es la caja 2, esta es la caja 3. Y si nos ponemos de acuerdo quién es la caja 1, la caja 2 y la caja 3, podríamos hablar de estos elementos sin ni siquiera tenerlos al lado, sin ni siquiera señalarlos. Entonces, esta sería la idea. Nosotros vamos a comenzar a nombrar, a ponerle un nombre a algunas variables que guardan una información, y con base a ese nombre nosotros sabemos, en la caja que se llama edad, estamos guardando la edad de una persona. El primer carácter que forma un identificador debe ser una palabra en minúscula. Entonces, un carácter siempre debe iniciar por minúscula. Perdón, un identificador siempre debe iniciar en minúscula, siempre. Los identificadores que comiencen en mayúsculas son mala práctica, aunque digamos que funcionaría el código, no sería una buena práctica. Entonces si manejamos esos estándares, vamos a tener buenas prácticas como programadores. Entonces, siempre debe comenzar en minúscula. Los demás caracteres pueden ser letras, dígitos y los símbolos guión bajo y signo de dólar. De pesos. El nombre que se le asigne al identificador debe describir el elemento que contiene. Por ejemplo, si guarda el nombre de alguien, el nombre del identificador puede ser nombre. Eso es lo que decíamos ahorita. Si tenemos una caja en la que yo quiero guardar la edad de una persona, esa caja la podemos llamar edad. Entonces, si al tener una caja que se llame edad, pues automáticamente yo voy a poder saber, pues debería guardar una edad. Extraño sería que una caja que llame edad guarde el nombre de una persona. Entonces, estos también son buenas prácticas para que las personas puedan identificar fácilmente el código y leer fácilmente el código con base a sus identificadores. Ahorita vamos a hablar sobre cómo declarar una variable. Entonces, nosotros decimos que necesitamos variables en la programación, necesitamos lugares en donde guardar algo. Entonces, digamos que vamos a guardar una edad, pero entonces tenemos que construir la caja. Entonces, la caja la construimos de la siguiente manera. Entonces, decimos entero porque habíamos dicho que los enteros eran los reales, los naturales positivos y negativos. Una edad siempre se va a dar, tengo 15, tengo 16, tengo 28, tengo 30, tengo 40. ¿Cierto? Entonces, por eso lo guardamos en entero. No vamos a decir tengo 5.7 años. Y le ponemos edad porque vamos a guardar una edad ahí. Ahí simplemente estamos creando la caja. A eso lo llamamos declarar. Y si quisiéramos crear una caja para una cadena, por ejemplo, que guarde un nombre, pues podríamos decir cadena y el identificador sería nombre, ¿sí? Entonces, el tipo de dato que sería entero y el identificador que sería edad. Y entre esos dos se está declarando una variable. Y aquí, entre esos dos se está declarando una variable. Un ejercicio, entonces, sería interesante que con el ejemplo que acabamos de ver pudieran declarar una variable para almacenar el precio en dólares de FIFA 18. Piense que puede tener decimales. Entonces, si puede tener decimales, tiene que comenzar a pensar en el tipo de dato que me permite tener números decimales.
una variable para almacenar una letra y otra variable para almacenar el estado, un estado lógico. Entonces una variable que me permite almacenar solo una letra, la letra que sea, y una variable para almacenar un estado lógico. Recuerden que hay variables especiales para almacenar un único carácter y hay variables especiales para almacenar varios caracteres juntos. Y pues por último es almacenar un estado lógico, que hablamos de los tipos de estado lógico anteriormente, que pueden ser verdadero o falso. Listo, entonces ya que creamos la caja, ahorita necesitamos introducir el elemento allí. ¿Cómo guardamos un elemento? Pues simplemente cogemos la caja y la igualamos con el elemento que le queremos agregar. Entonces decimos, acabamos de crear una caja que se llama entero edad. Ahora tenemos que edad es igual a 17, por lo cual dentro de esa caja acaba de meter el número 17. Y cadena nombre, con las cadenas puede ser un poco más complicado explicarlo así, porque las cadenas digamos que son tipos de datos un poquito más complejos. Acá directamente el valor 17 está dentro de ese identificador que se llama edad, mientras que aquí no va a estar directamente asociado, pero podemos tomarlo por ahora así para que no haya confusiones y podrían investigar cómo queda almacenado una cadena en memoria cuando se le asigna una variable. Es un tema, digamos que se trata de un nivel un poquito más complejo que este, pero lo podemos tomar así. Entonces dentro de cadena nombre estamos guardando el nombre Ronaldo. Si notan, en este momento podemos hacer la declaración y la identificación y la asignación al mismo tiempo. Entonces declaramos e inicializamos una variable. Cadena nombre, aquí la estamos declarando, y al decir igual Ronaldo automáticamente la estamos inicializando. ¿Qué es inicializar? Que le estamos agregando un valor. Aquí estamos declarando y aparte se está inicializando. Serían dos pasos diferentes. Ahorita podríamos hacer un ejercicio, otro ejercicio de los que hemos trabajado. Declarar e inicializar una variable para almacenar los $48.5 que cuesta FIFA 18, una variable para almacenar la letra Z y otra variable para almacenar el estado lógico verdadero. Es muy parecido al anterior, pero ahorita ya hay que asignarle y hacerle una inicialización a esa variable. Ahorita hablamos de constantes. Resulta que las variables, como lo dice su nombre, variables, nos permite inicializarla con un valor, pero ese valor no va a quedar allí de por vida. Nosotros podríamos coger la variable que se llame nombre y asignarle Carlos. Y después podríamos cambiarle el contenido de esa que está en esa caja, o sea, sacar lo que está dentro de esa variable y decir, ya el contenido de esta variable y de esta caja ya no es Carlos, digamos que es Roberts. Entonces, al cambiar el contenido, la variable del identificador sigue siendo el mismo, pero con información diferente. Eso no se puede hacer con las constantes. Entonces, en la programación también hay constantes. Entonces, así como existen cajas en las que se puede cambiar el contenido a lo que llamamos variables, también existen cajas a las que no se les puede cambiar lo que guardan. Entonces, si algún momento le dijeran cuál es la diferencia entre variable y constante, pues que una variable se le puede cambiar el contenido y la constante se queda con el contenido con que se inicia. Cuando se almacena un elemento en una constante no se puede cambiar el contenido. O sea que si usted a una constante le puso que adentro esté guardando el 58, siempre va a tener el 58. A excepción de lo anterior, las constantes tienen las mismas características y tipos de datos de las variables. Entonces podemos crear constantes enteras, lógicas, reales, de carácter y de cadena. Al igual, pero si creamos constantes ya sabemos que ese valor nunca va a cambiar. La declaración de inicialización de las constantes es la siguiente. Entonces nosotros tenemos aquí que, a diferencia de las variables, las constantes deben inicializarse en la misma línea. Anteriormente vimos que podíamos decir entero edad y abajo edad igual a 23. Y que también podíamos decir entero edad igual a 23. Tal cual como lo tenemos por acá, ¿cierto? Un paso para declaración, otro para inicialización. Declaración e inicialización al mismo tiempo.
En este caso, cuando hablamos de constantes, todo se tiene que hacer en la misma línea. Entonces tenemos que decir constante. Ahí indicamos que esto ya no es una variable, es una constante de nombre entero y de identificador edad va a tener el valor 23. Siempre se va a quedar con ese valor 23. Entonces aquí estamos declarando y estamos inicializando al mismo tiempo. Como ejercicio, para terminar este video, piense en cómo declararía e inicializaría una constante que almacene el número pi y otra que almacene la URL de Google. Esto es muy usado cuando está programando en páginas web. Entonces comenzamos a crear constantes las cuales me van a redireccionar a alguna página. Entonces, para una constante para la URL de Google y otra para el número pi. Y entonces dejamos hasta ahí y continuamos con el siguiente video en donde vamos a hablar de operadores relacionales, aritméticos y lógicos.